buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. En este 25 de agosto, fecha en que capaz que hay mucha gente que está en casa, ¿no? Que no fue a trabajar y que nos está acompañando más que otro día común. Así que muy buenas tardes para todos. ¿Alguna reflexión de fecha patria? ¿Vos tenías interés, Elba? No, yo simplemente decir que sí, que es una fecha que a veces los chicos no saben, solamente dicen que es un feriado. Hay que recordar que es la llamada declaratoria de la independencia, pero que en realidad la verdadera independencia se logró en 1828. Bien. ¿Alguien más algo? Sí, que en todo caso lo que dice Selva es, los chicos de pronto no saben por qué es feriado hoy, pero los grandes tampoco siempre sabemos exactamente si se trató efectivamente de la declaratoria. La declaración o no. Es decir, Sí, en efecto hubo una declaratoria de declaratoria. independencia, la ley 1, pero en la ley 2 habla de la ley de unión, ¿no? Así que en todo caso fuimos independientes durante 20 segundos entre que se leyó la primera ley y la segunda. Pero es una fecha que encierra cierta polémica que alguna vez igual deberíamos hablar de esos temas. Yo creo que es importante igual, porque digo, con el paso del tiempo parecería que fuera al revés, ¿no? Cuanto más tiempo va pasando, más información nos va llegando y también vamos revisando las fechas históricas. O sea, la única certeza que hoy tengo... Es bueno que pase, ¿o no? Y es muy bueno que pase, inclusive por toda la famosa... El tema de la famosa leyenda de Artigas. La lista negra. Claro, y el tema de todo esto de la independencia, en tiempos que hablamos también de la soberanía y una cantidad de cosas, sería interesante que un día los uruguayos por lo menos volvamos a repensar cuál es la verdadera fecha de nuestra independencia. Por ahora yo me quedo contento que sea un día después de lo que pasamos ayer de la noche de la nostalgia. Para los que tenemos nostalgia, hoy estamos medios cansados. Pensé que ibas así con resacas. Pero... No, resaca, eso es otro tema. Yo sigo creyendo que la fecha de la independencia es el 27 de agosto de 1828. Comparto lo que dijo Selva recién. Igual me molesta un poquito que digan que somos la creación de Lord Ponsonby, porque en realidad es como si negáramos la lucha del pueblo, bueno, lo que era la banda oriental en esa época, por la liberación, ¿no?, de los brasileños, por un lado. O sea, también me niego a eso, ¿no?, a decir, mira, surgimos de un acuerdo en que un inglés dijo hay que hacer un estado tapón, y ya, no es así. Bueno, los pueblos lucharon y... Una cosa no quita la otra, ¿no? Exacto, porque en todo caso son asuntos complementarios. Esa mirada, que es un hecho objetivo, de todas maneras la supervivencia del Estado como tal no se hubiese podido mantener, permanecer y profundizar, como en nuestro caso, si ya no hubiese previo una identidad como orientales, que es así, y indudablemente... Pero nos picó la nostalgia mismo. Sí. Recomiendo amablemente y cariñosamente el libro Orientales de Lincoln Maistegui Casas. Buenísimo. Que aborda además, el querido Lincoln Maistegui, tuve el honor de ser amigo de él, que aborda ese asunto desde esa perspectiva justamente, que sin desconocer todo eso, empecé hablando de eso, de todas maneras la condición identitaria de la banda oriental y sus habitantes, me parece que es un hecho consolidado y fuera de discusión. Sí, que no era el sueño de Artigas, y ahora sí. Sí. Desde ya. No, a mí me gusta mucho el revisionismo histórico, por lo menos sacude mucha cosa y sobre todo permite ver a veces cuánta... Bueno, no quiere decir suciedad, pero cuántas cosas terminan abajo de la alfombra muchísimas veces. Así que me gusta cuando se levanta la alfombra y se puede ver lo que hay abajo. Hay casos muy claros de ilustres escritores, particularmente en la última década, sobre revisionismo histórico de nuestro país, así que estoy de acuerdo con los compañeros. Bienvenido sea. Ahí está. Bueno, pero no era el tema de hoy. No era. Surgió porque Silva tuvo la buena idea de decir, me decía algo, ¿no?, de la fecha de hoy, antes de empezar. Bueno, acá terminamos. Pero mirá vos, habremos logrado independencia sin duda de poderes y de otros estados, de otros imperios, pero la independencia real, cuando se trata de cosas de fuerza mayor, de los desastres naturales que pasan en el mundo, de lo que ha sido la pandemia, cuán sumisos terminamos siendo y vulnerables ante cualquier otro poder más allá del humano por sobre nuestros destinos, ¿no? Hoy vamos a estar hablando del estado de la economía uruguaya, que analizarlo no independientemente de lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Pero hoy tenemos sí un escenario bien distinto a lo que podía llegar a ser el comienzo o incluso mediados de la pandemia,
donde había muchas proyecciones que se podían hacer. ¿Es sensato hacer esas proyecciones? ¿Qué tanto se asemejan a las que se visualizaron originalmente? ¿Y qué puede pasar a último momento que haga que se alejen de esas proyecciones? Para eso nos está acompañando el economista y director del CES, del Centro de Estudios para el Desarrollo, Ignacio Iturralde. Gracias por estar aquí, Ignacio. Agustín. Muchas gracias, Victoria. Es un gusto, como siempre, estar acá acompañándolos. Bien, entonces, vamos a ubicarnos en el tiempo de hoy. ¿Hoy se puede hacer proyecciones certeras, más o menos? Y bueno, a ver, hacer proyecciones siempre tiene problemas, ¿no? Y siempre tiene márgenes de error y a veces márgenes de error grande. Ahora, lo único peor de tener proyecciones con margen de error es no tener nada. Es no tener ni idea de dónde estamos parados, a dónde vamos. Entonces, bueno, las proyecciones son un mal necesario. Estimaciones problemáticas que se acercan, le erran, se equivocan, pero que nos permiten armar un mapa que obviamente tiene imperfecciones. Obviamente, las proyecciones que teníamos capaz, no sé, el nuevo gobierno cuando ganó en octubre del 19 y lo que fue este año y medio no tiene nada que ver, como las que teníamos todos los economistas, obviamente hubo que cambiar. Hoy en día creo que en la medida de que la apertura que estamos empezando a vivir en Uruguay, la apertura, la normalización de actividades, la apertura de fronteras, digamos, que no tengamos una gran marcha atrás sanitaria, creo que podemos hacer una proyección más o menos razonable de acá a 6, 8 meses, creo que podemos tener más o menos razonable. Y imaginarnos un 2022 más o menos de cómo puede llegar a ser. Más adelante, sí, yo creo que ahí es mucho más incierto todo, también se hacen, pero con un grado de incertidumbre mucho mayor. ¿Se puede hablar de una economía pre-COVID y una post-COVID o pasará la historia como un ciclo más, ¿no? Yo creo que a medida que nos vamos acercando, si tenemos suerte al final, la idea que a mí me va quedando es que la economía y sobre todo los problemas y las virtudes de la economía uruguaya post-COVID se van a parecer bastante a los pre-COVID. No va a haber, vamos a tener problemas, los problemas principales van a ser la educación, el empleo, la competitividad y la fortaleza va a ser la institucionalidad, la fortaleza, la integración. Bueno, digamos, lo bueno y lo malo que cuando miren para Uruguay van a ver van a ser más o menos parecidos. El COVID lo que hizo capaz, Victoria, fue poner la pata al acelerador y muchas cosas que venían pasando, bueno, acelerar. Y los procesos de digitalización que golpean al empleo de baja calificación, obviamente aceleró y se perdieron muchísimos empleos de baja calificación, pero eso ya estaba ahí. Nos obliga a mirar a la cara algunos problemas que yo creo que ya estaban ahí. Bien, el informe positivo que de alguna manera hace el CED, ¿no? Cuando se habla de ser optimista en economía, ¿qué quiere decir? ¿Que depende del estado de ánimo del mercado, ese concepto que le ponen como vida propia, ¿no? Como personalidad y voluntad? ¿No se peca un poco de eso a veces? Y sí, a veces sí, sobre todo, a ver, obviamente los gobiernos en general tienden a ser más optimistas sobre sus proyecciones que las oposiciones, y en general los analistas tienden a ser un poco más pesimistas que los gobiernos y un poco más optimistas que las oposiciones. En general siempre hay, y los empresarios tienen algún sesgo distinto, cada uno mira la realidad con su sesgo, que no está mal, o sea, es parte de la regla de juego. Yo creo que hoy en día podemos mirar un escenario de 6 meses para adelante. Cuando decimos cierto optimismo no es sobre un sesgo, sino de que, bueno, creemos que realmente lo peor ya pasó, que la recuperación de la economía está más o menos en marcha, con mucha heterogeneidad por sector. Los distintos sectores de la economía tienen mucha disparidad, sí, pero está más o menos en marcha y que nos vamos a acercar a un fin de año más o menos normal para la economía pre-COVID. De vuelta, que era una economía ya con problemas muy importantes de empleo, de competitividad, etc. Explícame cómo los commodities tienen el mejor valor en los últimos años, creo que 10 años. Y bueno, eso pero principalmente se debe a que el COVID generó también problemas de oferta. Fue una crisis muy particular, la crisis económica general. Las crisis del 29... Pero también pasó por China, de hecho empezó ahí. Empezó, entonces, sí, y generó que mucha caída de la producción, muchas fábricas que cerraron, muchas cosas que no se pudieron hacer, y a la vez en los commodities que nos interesan también alguna sequía y algún tema climático que golpeó en Estados Unidos, y que hace que los precios de las materias primas y en particular de los productos de exportación de Uruguay están en un precio muy bueno, algunos mejores, otros no tanto, pero todos en niveles muy buenos. Tenemos ahí un veranillo que no sabemos cuánto va a durar. Claro. No es razonable pensar, Victoria, que esto va a durar como fue entre el 2003 y el 2012, que tuvimos casi una década de buenos precios. Probablemente va a ser más acotado en el tiempo, pero es un escenario relativamente sólido
que probablemente nos va a acompañar un tiempito más de buenos precios de los commodities, que se debe fundamentalmente a el golpe, el shock de caída de producción en muchos países del mundo y también a la expansión monetaria y fiscal de muchos países como Estados Unidos, que bueno, hacen un shock de oferta y demanda simultáneo que genera eso que para Uruguay es una oportunidad. Bien, ahora, justamente pensando en el valor de los commodities, pensando en el petróleo, ¿cuán previsible es una economía, puntualmente en Uruguay, y con lo que suponen los costos de producción, con esa posible variación? A ver, nosotros creemos que a fin de año, último trimestre, la economía uruguaya va a estar básicamente en el nivel del último trimestre de 2019. El 2021 va a ser bastante peor que el 2019, pero el último trimestre de 2021 va a ser muy parecido al último trimestre de 2019. Vamos a haber recuperado a ese nivel de actividad pre-COVID. En eso obviamente hay cosas que nos juegan a favor y vos nombraste el commodity que nos juega más en contra, claro, que es el petróleo, que es el commodity que no tenemos y que somos grandes importadores en términos relativos a nuestro tamaño y que ha pegado tan fuerte en el bolsillo de los uruguayos vía aumento de los combustibles en los últimos tiempos. En ese escenario y sumado a que la temporada turística va a tener fronteras abiertas muy probablemente, va a ser una temporada turística, hay que ser austeros con las expectativas, ¿no? No vamos a tener una temporada turística como la del 2017, 2018, que fueron muy buenas. Estamos muy caros en comparación con Argentina y con Brasil, no con el resto del mundo. Con el resto del mundo, bueno, está caro en términos históricos, pero sí con Argentina y Brasil. La clase media argentina, que es la que desborda a Maldonado, no va a venir. Sí, claro, comparado con el 2020, que no hubo temporada turística, que fue un cero, obviamente vamos a sentir un empujón importante y el primer trimestre 2021 fue muy malo en comparación por eso. Bueno, este 2022 probablemente en esa comparación interanual va a quedar bien parado. Bien. Preguntas, panelistas. Sí. Yo tengo un montón de preguntas. Me encanta preguntarle a Agustín porque además siempre digo es una mente abierta, pero sos optimista. Pero a mí hay cosas que me resultan contradictorias. Creo que todos estamos de acuerdo que con la crisis COVID el empleo es uno de los que más ha sufrido. Y el propio presidente Lacalle en junio hace un discurso con el que yo estoy muy de acuerdo, que dice que él va a propiciar la obra pública porque la obra pública va a ser uno de los motores de empleo y motores de crecimiento de la economía uruguaya. Yo me pregunto, en el actual presupuesto para el quinquenio se votaron 900, si no me equivoco, 30 o 35 millones de dólares para el quinquenio. Teniendo en cuenta que el quinquenio anterior, solamente para infraestructura, se invirtieron y se votaron y se ejecutaron 12.300 y pico de millones de dólares. ¿Tú crees realmente que este parámetro, diríamos, del presupuesto nacional es realmente un acicate para estimular el empleo, siendo tan pequeño el margen digamos, de maniobra con esta cifra tan reducida? Y pegado a esto me viene lo otro. De esos 12.300 y pico millones de dólares que se votaron en el quinquenio 2015-2020, solamente en el primer trienio, o sea, del 2015 al 2018, la ANP y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas invirtieron en el puerto de Montevideo 485 millones de dólares. Se argumenta de que se le dio a Catón Nativ, uno de los argumentos fuertes es la prórroga de 50 años más de concesión, porque va a invertir en 5 años 450 millones de dólares. ¿No te parece, lo primero es una pregunta directa, y lo segundo, ¿no te parece contradictorio pensar que si nosotros solitos como país invertimos en 3 años 485 millones de dólares, vendemos, si se quiere, la concesión del puerto por tantos años solo por una inversión de 450 millones en 5 años? Bien. A ver, sí, creo que con el tema de la obra pública hay toda una discusión y me parece claro que la apuesta fuerte del gobierno está en la inversión privada. Es verdad que hay algunas cosas que no están en el presupuesto, ¿no? Que son, bueno, el tren, el ferrocarril central tiene un mecanismo que va por fuera del presupuesto, hay todo un plan de hacer algunas inversiones importantes de OCE, que no están, no todo está en el presupuesto porque a veces la modalidad PPP y hay otras modalidades. Pero dicho eso, sí, yo comparto que creo que la apuesta fuerte del gobierno de la reactivación está en la inversión privada y está en lo que los proyectos que se presentaron en la COMAP por la ley de inversiones y en reactivar por ahí. Creo que es claro que el gobierno confía que el motor vaya por ahí.
Sobre lo segundo, no sé, la verdad no domino, la otra vez estuvimos conversando con Alejandro esto mismo, no domino el tema del puerto, el tema del contrato en el puerto. Sí, es claro que es un desafío y hay un tema regulatorio que es clave. Lo único que me animo a decirte es que al final del día, más allá de si hay uno o dos, lo importante es cómo el Estado regula esa actividad para lograr ser competitivo y lograr acaparar más carga en nuestro puerto. Hasta ahí me animo a decirte lo de puerto, no más allá. Bien, Pepe. Sí, la economía está siempre supeditada a la política y la política ha estado supeditada, particularmente en este proceso pandémico, a la situación sanitaria. Uno habla con referentes del Poder Ejecutivo y siempre te dicen lo mismo. La verdadera reactivación está en la vacuna. Es decir, cuando logremos tener ya llegamos al 70% con segunda dosis en las últimas horas, bueno, comienzan a abrirse una serie de actividades. Y me parece que esto viene quedando claro con la encuesta de la Cámara de Comercio que marca que en el segundo trimestre de este año hay un leve repunte. Pero vos dijiste algo, Agustín, relacionado a que estaba ahí el tema económico. Y esa encuesta de la Cámara de Comercio marca 27 meses de caída de la economía. Es decir, que estamos hablando prepandemia ante esta situación que hoy la vemos marcando muy fuertemente la caída de la economía con un leve repunte, como vos señalabas también, particularmente para el último trimestre del 2021. La pregunta es, ¿cuántos sectores o qué sectores quedaron en el camino en este paso, digamos, de este huracán pandémico y cuáles van a ser los más complicados para reactivarse, ¿no? Está bueno. A ver, es claro que hay un sector que tuvo casi probablemente el mejor semestre en 10 años, que es el sector aeroexportador. Sí. Que se juntaron varias cosas ahí, se juntaron buenos precios, se juntó, bueno, climáticamente fue mixto, pero bueno, la carne, la leche, el arroz, la leche y el arroz que venían de muchos años muy complicados, sacaron la cabeza, están con números verdes, la soja, mixto, buenos precios, pero sequía, pero más o menos, y eso va a permanecer. La construcción también está en un buen momento, por obviamente UPM y obras conexas, la industria también le ha ido razonablemente bien, y del otro lado que tenemos los servicios, el comercio, el turismo, el ocio, la cultura, todo lo que implica juntar gente y bueno, y todos los que recién están empezando a ver, esto que nombré, ya están sintiendo la reactivación y tuvieron un primer y un segundo trimestre, bueno, estos recién están empezando a ver. Creo que se va a ver algo de eso, vamos a ir a niveles de actividad más o menos normales, pero también que van a ser, en muchos de estos casos, con menos actividad. Creo que cuando uno habla con empresarios gastronómicos, con gente que tiene un almacén, un restaurante, te dicen que se dieron cuenta que pueden trabajar, en vez de con 10 empleados, con 7, y que, bueno, y ponen un poquito de tecnología, y bueno, eso es durísimo, porque eso pega donde ya veníamos mal, que es en el empleo y en el empleo de baja calificación. O sea que la reactivación va a traer consigo una caída, por otro lado, también de empleo. Sin duda. La recuperación del empleo va a ser más lenta que la de la economía. A fin de año vamos a tener un nivel de actividad similar al del fines de 2019, pero no un nivel de empleo similar a fines de 2019, que ya era un nivel de empleo malo, que ya era un nivel de empleo, no es nada ambicioso llegar al 2019 en el nivel de empleo, ¿no? Es muy poco ambicioso. Es no perder más. Es no perder nada, es lo mínimo para ver después cómo seguimos de largo. Ambicioso es buscar el nivel de empleo de 2014, eso sería, o sea, una meta ambiciosa sería, bueno, ¿cómo recuperamos los 80.000 puestos de trabajo que se perdieron en suma entre el 2014 y ahora? Bien. Por este lado, Ale. Bueno, a todo lo que decís, no reitero algunas de las cosas que los compañeros han dicho para justamente tratar de abordar nuevas cosas. Me gustaría hablar de aquí en más. Se anuncia que hay un crecimiento que pueda rondar en el 3%, ¿no es cierto? La pregunta, voy a traducirla en lenguaje más horizontal, es: hemos aprendido, gracias a personas como vos, que muchas veces los crecimientos se producen bajo la influencia del efecto rebote. Es decir, tan abajo caíste que cualquier cosita te levanta un poquito y por lo tanto creces. Sin embargo, hay otro tipo de crecimiento, el que a mí se me ocurre llamarle una especie de crecimiento programado, genuino, estable, sustentable, que tiene que ver con políticas de crecimiento, de estímulo del crecimiento. Primero, si este crecimiento que se avecina, en qué medida es fruto del inevitable rebote o si forma parte de una estrategia de crecimiento de la economía. Y otra cosa que he aprendido, entre otros gracias a vos, es que el crecimiento es una condición imprescindible para la mejor calidad de vida de los ciudadanos.
pero no única, no alcanza. Suficiente, no es suficiente. Bien. Necesitamos el otro gran concepto, el que yo abrazo por Distribución. definición ideológica, que tiene que ver con la distribución del mismo. ¿En qué medida se desarrollan instrumentos para que eso ocurra? Recordando que, entre otras cosas, el año pasado arrojó que 100.000 de los nuestros, 100.000 compatriotas, están bajo la línea de pobreza. ¿Cómo vamos a hacer para recuperarlos a ellos, sabido que se crece con cierta lentitud y se recupera con cierta lentitud, más se cae de un día para el otro, se pierde todo, ¿verdad? Casi como en una inundación. ¿Cuáles serían las herramientas y los instrumentos? Entre otras, Bien. serie de preguntas. Puede ser para responder después del bloque, que tenemos que hacer una pausa. Bueno, la dimensión de la pregunta lo merita. Muy bien. Les cuento que